Esperando estén llevando una excelente jornada, les damos la más cordial bienvenida a una nueva entrevista por el canal de televisión de la Universidad de Concepción, en esta oportunidad para hablar de temas interesantes que nacen desde nuestra casa de estudios, directamente Alumni UDEC, junto a nuestra querida Moira Delano, directora de Relaciones Institucionales, y Alumni UDEC, que está con nosotros una vez más. ¿Cómo estás, Moira? Un gusto tenerte con nosotros. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Y bueno, quien también es parte de la casa y que la hemos tenido en distintas entrevistas, y es para nosotros un placer nuevamente poder interactuar con ella, es Karen Crackman, ¿verdad? Fundadora de Crackman Coaching, que nos viene también a contar sobre esta alianza tan positiva que nace para también Alumni UDEC y para tantos alumnos que hoy día necesitan de ciertas herramientas para enfrentarse al mundo laboral. Bienvenida, Karen, un placer nuevamente estar contigo en esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Moira, sería súper bueno que nos partas comentando cuáles son los orígenes y cuál es la importancia de generar estrategias para que los alumnos justamente de nuestra Universidad de Concepción generen esa capacidad de enfrentarse de mejor manera al mundo laboral, y cómo es que justamente se puede hacer esta importante fusión con Crackman Coaching para desarrollar justamente este programa Poder Profesional. Bueno, una de las cosas importantes que Alumni UDEC hace es que ha desarrollado durante estos últimos años distintos programas, distintos soportes, nosotros decimos, ¿verdad?, para aportar al ingreso al mundo laboral de nuestros futuros alumni y de los alumnis recién egresados. Y entre ellos, bueno, una de las cosas importantes que hemos detectado es que nuestros estudiantes son muy bien formados y tienen muchos conocimientos técnicos, pero a veces no disponen de todas las herramientas, ¿verdad?, que hoy día se requieren de otra naturaleza, ¿sí? Habilidades que las personas tenemos que tener para relacionarnos con otros, para trabajar en equipo, para poder expresarnos de mejor manera. Y creemos entonces que, bueno, y hemos desarrollado un conjunto de iniciativas, talleres, cursos que vienen, ¿verdad?, precisamente que con la experiencia que tiene Karen, con su equipo, hemos encontrado que es muy necesario, ¿verdad?, poder ofertar entonces estas iniciativas a la comunidad de alumnas y alumnas que están a punto de egresar en los últimos años de sus carreras. El taller de ahora que vamos a comentar tiene un foco específico, ¿verdad?, más bien en el área de las ciencias sociales, humanistas, pero vamos a seguir hacia otras áreas, por supuesto, porque consideramos que esto es un gran aporte de poder aportar para desarrollar esas habilidades y luego efectivamente poder entregar estas capacitaciones para que contar precisamente con un mejor acceso precisamente al mundo laboral. Así que ahí Karen nos puede narrar un poco cómo ha sido el desarrollo de esto, que ya por lo menos parte de los talleres partieron, pero que esto tienen varios módulos para poder abordar distintos ámbitos y por supuesto también para los alumni egresados de los últimos, nosotros decimos 3-4 años, ¿verdad?, que están ingresando al mundo laboral, buscando tal vez una nueva alternativa, recién mirando, ¿verdad?, las compañías y el mundo laboral en sus distintos ámbitos, y que efectivamente entonces estas habilidades van a facilitar su ingreso a este mundo laboral que para muchos jóvenes parece muy desconocido, ¿no? Claro. Entonces esto también es una manera de tender un puente entre la actividad de ser estudiantes, ¿verdad?, y estar preocupados precisamente de la formación y bueno, y ya tener que asumir otras responsabilidades en el mundo real. Claro. Karen, hemos tenido varias conversaciones súper enriquecedoras con respecto a los emprendedores y emprendedoras, pero hoy día hablamos directamente de estudiantes que se enfrentan a un momento que probablemente es súper complejo, porque cuando uno sale de la universidad, pocas veces sabe a lo que va, ¿no? Es una experiencia nueva, distinta, y de qué manera es súper importante a través del coaching fortalecer habilidades que hagan que los estudiantes, ¿verdad?, próximos también a emprender rumbos que tienen que ver obviamente con lo profesional, puedan enfrentar de mejor manera el mundo laboral. Mira, yo creo que queda cada vez más claro que lo profesional ya no es solamente lo técnico, pero también es lo relacional, como dijo la Moira ya, y lo relacional, pero también cómo me relaciono conmigo mismo, cómo me conozco. Entonces, en el coaching lo que hacemos es mostrar una y otra vez la relación entre los resultados que tengo en mi vivir, entonces también en mi trabajar o en mi estudiar,
y el observador o la persona que soy. Entonces, yo siempre digo a mis participantes de mis programas, que son efectivamente estudiantes, pero también son personas que tienen mayor edad, que esta conversación de mostrar los resultados de mi vivir con quién soy o cómo yo veo el mundo no siempre es agradable, porque yo puedo ver, yo muestro que efectivamente no tiene que ver con el gobierno, no tiene que ver con el sistema, pero tiene que ver conmigo, los resultados. No somos súper poderosos, no tiene que ver solamente con nosotros, pero gran parte sí. Ahora, es una conversación no tan agradable, pero es muy poderoso. ¿En qué sentido? Yo no puedo cambiar el gobierno, no puedo cambiar la universidad, no puedo cambiar las autoridades, no puedo cambiar los posibles jefes míos, no puedo cambiar mis colaboradores, incluso cuando yo empiezo a trabajar, o mis colegas, pero sí yo puedo aprender. También en el ámbito humano. Entonces, cuando hablo del ámbito humano, tiene que ver con cómo reacciono, cómo yo me relaciono con otros, qué me hace enojar y qué no, qué me hace entusiasmar y qué no. Claro. Y ahí muchas veces, y no solamente los estudiantes, yo diría no solamente los jóvenes, las personas ni siquiera se dan cuenta cómo son, no se dan cuenta cómo reaccionan, cómo se relacionan con otros, cómo... qué hacen y qué no hacen. Es como cuando yo camino, yo no estoy pensando ni siquiera observando cómo camino. Claro. Camino nomás. Y eso es muchas cosas de la vida. Entonces, ¿qué permite el coaching? A un lado mostrar efectivamente que yo puedo aprender en lo humano, emociones, lenguaje, espiritualidad, corporalidad, porque no da igual cuando yo me siento aquí diciendo lo que estoy diciendo ahora o cuando estoy diciendo esto, lo que estoy diciendo con mis manos. No es bueno ni malo ninguna cosa, pero los resultados son distintos. Entonces logran empezar a conectar su hacer y su ser con los resultados que tienen, pero también logran empezar a conocerse mejor. Y yo creo que eso hace el coaching. Entonces genera una posibilidad de mejor conocerte y mejor conocer qué es la relación con quien yo soy en este momento, con lo que logro. Y si lo que logro no me gusta, entonces necesito aprender. Claro. Súper interesante la conversación, porque sí nos damos cuenta de que tenemos que, a través de la propia universidad, brindar herramientas que no solamente tienen que ser las herramientas teóricas para aprender a ser ingeniero comercial, para aprender a ser abogado, sino que son herramientas que hablan también de las habilidades blandas, del autoconocimiento, Moira. ¿Qué tan esencial es para la universidad justamente fijarse en esas otras cosas que hacen que el profesional finalmente termine siendo un profesional integral, preparado para enfrentar incluso la vida? Sí, pero por supuesto que sí. O sea, la formación que ofertamos como universidad también tiene que ver con el desarrollo personal. Claro. ¿No? Y el desarrollo personal se combina con este desarrollo profesional que yo he adquirido, este conocimiento, y eso es lo que hace precisamente que tengamos precisamente las habilidades que dice Canel para poder relacionarnos con otros, porque en el mundo laboral efectivamente tenemos que trabajar con otros. Hoy día cada vez es más cooperativo, más colaborativo, es menos solo, ¿sí? Menos individual, es más de grupo. Y por tanto necesitamos habilidades para poder trabajar con esos grupos y con otras personas, saber escuchar, saber aprender, poder compartir opiniones que a lo mejor uno no las tenía ni siquiera incorporadas en su conocimiento, o tal vez tener que convivir con ciertas decisiones con las cuales uno no está de acuerdo, por ejemplo. En fin, entonces, ¿cómo hoy día, verdad, no solamente tengo que saber teóricamente cómo aplicar lo que he aprendido, ese conocimiento duro y puro, sino que efectivamente esto mediado por precisamente estas habilidades que me hace primero compartir con otros que a lo mejor no estoy de acuerdo con estas decisiones y tengo que dar buenos argumentos para aquello, para poder también convencer a los otros, ¿verdad? Que creo que funcionaría mucho mejor si lo hacemos como yo pienso, pero eso también requiere un autoconocimiento que hoy día no está lo suficientemente presente, ¿verdad? En todos los temas. Y hoy día desde Alumni lo que queremos es precisamente aportar a que los estudiantes de los últimos años puedan acceder a este tipo de formación, diría yo, ¿no? Más que de la capacitación tradicional, de esta formación que permite entonces
conversar con otros, generar estas habilidades, ¿no? Estamos como acostumbrados a leer algo y aprendernos algo. Aquí yo soy el protagonista, yo soy la figura de ese aprendizaje, claro. ¿sí? Entonces, es muy interesante y Karen tiene mucha experiencia en el trabajo con grupos en ese sentido y creemos que esto es bien relevante para poder preparar de mejor manera, ¿verdad?, a quienes van a salir al mundo laboral, a ese espacio desconocido, donde hoy día tengo que hacer gestiones muy distintas, porque además el mundo del trabajo ha ido cambiando. Después del estallido social y de la pandemia ha cambiado muchísimo. Entonces, la manera tradicional que conocíamos de ingreso al trabajo, que era ir a una compañía y dejar un currículum y entrevistarme con alguien, hoy día no es esa sola vía, hoy día hay muchas otras alternativas y lo que queremos entonces en el fondo es que acercar, ¿verdad?, a los estudiantes y a los recién egresados, a los que están por egresar y a los que ya egresaron y que andan buscando empleo y a lo mejor tampoco han conseguido algo porque no saben a dónde hacerlo, ¿no? Hoy día hay montones de empresas, corporaciones, fundaciones sin fines de lucro, en fin. Hoy día la oferta es variada, amplia. Cada vez las compañías necesitan mucho más multidisciplina en sus propios grupos de trabajo. Entonces no son solamente una empresa de ingenieros, no son todos ingenieros. Claro. Necesitan analistas sociales, necesitan también que tengan otras competencias, otras miradas que permitan entonces que las propias compañías y empresas se desarrollen. Entonces en ese sentido creemos que ir a la par conversando cómo se va transformando el mundo laboral, en ese sentido es muy interesante. Bueno, y Karen nos va a ayudar muchísimo en eso. Sí, Karen, es un tema súper positivo también el que comenta Moira, que tiene que ver con que hoy día estamos en un mundo mucho más colaborativo, donde no solamente trabajan los rojos juntos, los rosados y los grises, ¿cierto?, de manera aislada, sino que este mundo colaborativo hace que probablemente tengamos que primeramente autodescubrirnos para una vez el conocernos a nosotros mismos, poder aprender a comunicarnos con el otro. ¿Qué tan importante justamente es entregar esa herramienta de conocimiento a los profesionales para que luego de ese conocimiento podamos enfrentarnos y podamos también vincularnos con personas o con profesionales súper distintos unos con otros? Mira, cuando lo dije del autoconocimiento y después escuché la Moira, es que efectivamente es autoconocimiento, pero no en el sentido de mirarse el ombligo. No sirve eso. No sirve mirarse el ombligo. Es con el fin de también empezar a poder mirar hacia afuera y ampliar mi mirada. Exacto. Entonces es como para que los estudiantes también se dan cuenta que su manera de ver el mundo no es la única. Claro. Es una de las múltiples maneras de mirar el mundo. ¿Y qué pasa cuando miramos el mundo distinto? Es que no hay... Nosotros siempre decimos en nuestros programas que no hay una manera mejor o peor. Sin embargo, las consecuencias son distintas. Claro. Ahí tú hablabas de la propia empatía, ¿te acuerdas? En un programa hace un par de días atrás, sí, que tiene que ver con esa empatía de descubrir de manera integrada nuestra visión del mundo, ¿no? Es como, exactamente, es como poder... La Moira ya dijo algunas cosas, tiene que ver con escuchar, tiene que ver con gestión emocional, cómo gestiono mis propias emociones, y efectivamente tiene que ver también con hacer preguntas. Y yo creo que en la educación, en general, desde chiquitito hasta, yo diría, el doctorado, lo que estamos tratando de buscar es encontrar respuestas. Pero olvidamos que las respuestas llegan a partir de hacer preguntas. Entonces es súper importante que empezamos a hacer nuevamente preguntas. Si las cosas no van como queremos que van, si nosotros no logramos funcionar con otros, si vivimos en la incertidumbre, donde en realidad lo que pasa hoy día, mañana ya no está, necesitamos aprender a hacer preguntas y necesitamos aprender a ampliar el mundo en que vivimos, porque el mundo se amplía, ¿me entiendes? Eso pasa con la incertidumbre, que lo que hay hoy ya no hay mañana. Y para eso es súper importante, porque efectivamente todas las cosas más rutinarias lo hace la inteligencia artificial, por ejemplo. Claro. O la máquina. Exacto. Entonces, necesitamos poder conectarnos con otros de manera más, yo diría, efectiva y afectiva. Sí. Moira, el aprender a crear a través de todas estas herramientas buenos líderes,
¿no? Que como bien dice Karen, nos diferenciemos también de la inteligencia artificial, que es el valor agregado que tenemos los seres humanos y los profesionales justamente para ir creciendo en una universidad y fortaleciendo justamente todas estas habilidades que nos van a hacer ser líderes integrales enfrentando, ¿cierto?, el mundo laboral y la vida propia, ¿no? Sí, yo estoy muy de acuerdo que todas las personas tenemos habilidades para ser líderes. Y tal vez también está mudando el concepto de estas habilidades del ser líder, que era esta persona con las ideas clarísimas, que hablaba fuerte, que lideraba grupos, que guiaba grupos de personas. Hoy día los liderazgos tienen también otros componentes que no son precisamente esto. Claro. O se ha ampliado, tal vez esto se mantiene, en verdad, los más tradicionales, pero también hay otras maneras de ser líderes en distintos ámbitos, y en ese sentido, por supuesto, que el desarrollar habilidades directivas no tiene que saber, no tiene que ser de cómo conducir a otros, sino que tiene que ser precisamente cómo me relaciono con otros para que las buenas ideas de todos aporten, ¿verdad?, a responder esas preguntas que dice Karen, porque estamos llenos de preguntas en realidad. Entonces la tarea en los distintos ámbitos es precisamente responder a esas preguntas. ¿Cómo hacemos mejor esto? Claro. ¿No? ¿Cómo resolvemos este problema? Claro. ¿Cómo aportamos más a esas comunidades que nos están pidiendo colaboración, por ejemplo? ¿Cómo resolvemos el tema del financiamiento? O sea, tantas preguntas que en el fondo decimos, no lo podemos hacer porque no tenemos financiamiento. Bueno, pero los financiamientos, con las buenas ideas, con buenos proyectos, siempre encuentran financiamiento. Tiene que ser que necesito saber qué es lo que tengo que comunicar de esa iniciativa, de ese proyecto, y buscar hoy día las fuentes de financiamiento que están y que tengo que buscar exactamente aquellas que me sirven para mi iniciativa, no las que yo conocía desde antes. Tengo que estar buscando permanentemente. Entonces, esas son otras habilidades directivas, ¿sí? Claro. Y que también es la idea de aprenderlo, por supuesto que sí. Entonces yo digo que siempre todos somos líderes en distintos ámbitos y unos tienen unas competencias mejores y otros tienen otras. Y también hay que saber, ¿verdad?, cuando uno hace roles en estos equipos más grandes de trabajo, en fin, que alguien tiene habilidades y ha desarrollado mucho más tal área y otros. Y también eso tenemos que saberlo, porque eso también es la fortaleza que nuestro grupo de trabajo, nuestro grupo de estudio, nuestro grupo de investigación va a tener, ¿verdad? Y va a poder enfrentar de mejor manera si es que nos conocemos. Y ahí está el autoconocimiento también. Claro. Karen, si nos pudieses contar detalles de esta modalidad híbrida que forma parte, ¿no?, de este programa Poder Profesional, ¿en qué consiste? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Y cuáles son los puntos más importantes que justamente tiene para entregar a los estudiantes? Mira, son 5 talleres y 4 coaching grupales y reflexiones entre medio. Entonces, en primer instante son con 20 estudiantes que se dividen en 2 grupos para los coaching grupales. Y lo que son los temas de los distintos talleres y de los módulos tiene que ver con, efectivamente, en este sentido, en encontrar un empleo o encontrar trabajo o encontrar una actividad profesional, como para ponerlo más amplio, porque tenemos el emprendimiento, tenemos efectivamente emplearse, pero hay múltiples maneras de seguir profesionalmente a partir del estudio que has hecho. Entonces, en este sentido es como un primer paso que es parecido al liderarte, de lo cual hablamos ya varias veces en este programa, ¿no es cierto? Entonces tiene, pero es un primer paso. Entonces lo que vemos más que todo es lenguaje. En el primer taller vemos aprendizaje. Entonces, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo vemos el mundo? Entonces ya empezamos. Entonces los estudiantes entonces se dan cuenta que, en realidad no me conozco tan bien. En realidad puedo yo ser tímido hoy, pero mañana a lo mejor no. Y es súper bonito. Entonces, cómo empiezan a ver el aprendizaje como un hacer distinto. Y no solamente como un adquirir más conocimiento o adquirir más información. Ligan el aprender a hacer las cosas de forma distinta. Y yo creo que eso ya es importante, porque cómo logramos cosas es a partir del hacer. Sigue siendo así, aunque este hacer es hacer nada.
que también es un buen hacer a veces. De todas maneras. Y entonces después también vemos lenguaje que tiene que ver con cómo nos relacionamos con otros también. Entonces, cómo yo me puedo comunicar. Lenguaje entendido mucho más amplio que las palabras o el texto, o incluso más amplio que la ontología del lenguaje de Rafael Echeverría. Entonces, vemos eso, vemos qué hacemos cuando hablamos y cuáles son los distintos actos. Y que no es todo igual. Y además vemos que estamos haciendo cosas. Entonces, cuando yo te felicito, por ejemplo, te felicito con tu conducción, felicitaciones, no estoy describiendo algo, Claro. ¿entiendes? Estoy haciendo algo y cambia algo en la atmósfera, cambia algo en nuestra relación. Entonces es como diferente. Entonces vemos esto en el lenguaje y vemos emociones. Yo diría dos grandes líneas. Uno que tiene que ver con efectivamente la gestión emocional, pero también la confianza en mí y en otros, cómo lo adquiero, pero también el otro tiene que ver mucho con el empoderamiento. Entonces, cómo empiezan a sentirse valiosos, cómo empiezan a mostrarse todos los dones que tienen, Claro. porque muchas veces las personas no se dan cuenta lo talentosos que son. Entonces, también y eso es emocional. No es racional, es emocional. Es mostrar, aquí estoy y yo puedo aportar en esto, en esto, en esto, en esto. Entonces es súper bonito, ¿no? Sí. Y ahí, en este sentido, es un primer paso, porque en Liderarte vamos más allá. Sí. Es como más... Es dirigido a gente que ya están trabajando y que han mostrado que pueden, que valen y que están buscando algo más, yo diría, que saben que lo que necesitan ahora es aprender ellos y no adquirir más información. Perfecto. Mucho más claro. Bueno, ¿cómo podemos hacer para efectivamente todos los alumnos y alumnas que nos están viendo puedan justamente conectarse con temas, cierto, que tienen que ver con este programa, pero también generar los lazos con Alumni UDEC? Bueno, invitarles a todas las personas que nos están mirando y que tienen interés de visitar nuestra página alumni.udec.cl, porque allí van a encontrar, ingresando a la página inmediatamente, la información correspondiente de este programa que le llamamos Mundo Laboral. Ahí está, lo están viendo ustedes, está en el banner, ingresando a la página, ahí van a encontrar toda la información, los datos de contacto, de qué se trata, cuánto dura, los contenidos, cómo hacerlo para poder inscribirse. Y esto lo vamos a hacer de manera permanente porque creemos que es un estupendo aporte, ¿verdad?, precisamente para la formación de nuestros estudiantes en la Universidad de Concepción. Y desde Alumni creemos que esto es una manera también, así como hay cursos electivos, ¿verdad?, y otros temas a disposición dentro de la universidad para los estudiantes, creemos que también esto aporta a la formación para los futuros profesionales y que les va a facilitar mucho más el ingreso al mundo laboral. Así que, bueno, invitadas e invitados. La última invitación, Karen, también para justamente generar esa posibilidad de conexión con programas que sin duda pueden servirnos no solamente desde lo profesional, sino que también para la vida, para ser mejores personas, ¿no? Sí. Mira, yo creo que a un lado, yo creo que ver el programa Liderarte que hacemos en alianza con UDEC Capacita, entonces la página web de UDEC Capacita, y al otro lado nuestra propia página web que es crackman.cl, www.crackman.cl, en donde nosotros hacemos referencia a los programas que dictamos, también trabajamos directamente con empresas, entonces pueden tomar también contacto con nosotros para lo que sea, entonces para programas como persona, pero también para programas implementándolo en las empresas o las organizaciones de lo cual formas parte. Genial, bueno, siempre nos encanta el poder tenerlas acá, poder acompañar a la gente con, yo creo, un contenido que sin duda es un aporte desde distintas veredas, así que muchas gracias por estar una vez más con nosotros, con nosotras, y las esperamos en una nueva instancia para seguir creciendo y desarrollando a nuestro público. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros de esta manera entonces ya comenzamos a despedir esta entrevista, esperando que sigan en la programación del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Nos vemos en una próxima oportunidad.